Bienvenidos a este Sin Rodeo muy especial. Hoy estamos un poquito reivindicativos. No he hecho yo muchos podcasts reivindicativos, quiero decir reivindicativos. Hay muchas peleas en el mundo que creo que son necesarias, muchas luchas que comienzan generalmente con un activista, mujer o hombre. Ese activista reúne más personas y empieza un movimiento. Hace años comenzó el movimiento Me Too Movement en el anglo. ¿Qué digo en el anglo? Quiero decir un poquito en Hollywood. Y fue muy fuerte. Pero yo siempre he sentido que en la comunidad latina estamos un poquito retrasados con eso. Y ahora estamos empezando a ver en México casos. ¿Qué quiero decir casos? Celebridades muy famosas, muy conocidas, que por primera vez, después de 20, 30 años, hablan de abuso, acoso que sufrieron por productores, directores, gente que estaba por encima de ellos, o sea que es un abuso de poder. Estoy hablando, por ejemplo, de Sasha Sokol. Estoy hablando, por ejemplo, de Sasha Sokol, que dijo que un productor muy conocido, que se llama Luis de Llano, le había acosado, varias cosas dijo. Obviamente ellos hubieran sido pareja. A lo que voy es que hay un movimiento que siento que ahora está pasando en México. Hoy tengo un invitado que es actor, es cantante, porque básicamente Mauricio Martínez, creo que tus grandes éxitos o donde te has dado más a conocer es en Broadway. Y yo pienso que para hacer Broadway es lo más difícil del mundo, porque como yo digo, ahí no existe el filtro. Ni el filtro, ni la computadora, ni el iTunes, ni nada de eso. Primero, No. gracias por hacer este podcast conmigo. Al contrario, gracias Yomari por invitarme y por el espacio y te agradezco mucho. Estoy muy contento de estar aquí contigo. Tú dirías que, o sea, has actuado, has hecho novelas, has hecho muchas cosas, pero ¿crees que Broadway es un poquito tu destino o todo en sí? Sí, bueno, como decimos los mexicanos, es mi mero mole, ¿no? Creo que ahí es donde se conjunta mis tres pasiones que son la música, el canto, la actuación y el baile, ¿no? Y ahí lo haces, como bien dices, es en vivo y a todo color, no hay toma 2, no hay autotune, no hay filtro de Instagram. Es completamente en vivo y el público es quien decide al final del día. Y pues sí, es la meca del teatro a nivel mundial. Entonces, si haces teatro, yo creo que estar en Broadway siempre es como el sueño anhelado, Sí, ¿no? yo no sé, a veces hay diferentes países que el teatro no tiene la popularidad o la gente que hace teatro no agarra la fama y la popularidad que agarra igual quien hace una novela. Protagoniza Ujú. una novela y agarra una fama que igual alguien del teatro, de Broadway, no hace. Pero la realidad Ujú. es que en el mundo del entretenimiento la gente que conoce pues, el arte saben que lo más difícil es Broadway y es el Sí, cine. Hay el cine, el teatro, porque es un poquito el público directo y no hay filtro, no hay nada. Y el público a veces te abuchea. Yo me acuerdo de alguien de Broadway, me estaba hablando, que hizo Broadway y que estaban haciendo cosas y la gente abucheaba. Y yo, ay, qué horror, ¿qué? Y me dicen, sí, qué horror. eso pasa. ¿Te ha Sí. pasado alguna vez? Bueno, No. hasta ahorita no me ha pasado, gracias a Dios, toca madera, esperemos que no me pase nunca, pero sí, sí puede llegar a pasar. El público al final del día es el que decide, ¿no? Y en el teatro eso es más real que en ningún otro lugar, porque el público está ahí, o te hace o te deshace. La crítica también, ¿no? Creo que en Broadway sí dependemos mucho de lo que digan los críticos, los grandes críticos teatrales de periódicos como el New York Times, como el Washington Post, como los LA Times. Todos esos periódicos de renombre anglosajones sí pesan cuando hablas de Broadway, porque importa mucho la crítica, importa mucho, ahí sí importa mucho el qué dirán, ¿no? En Broadway, la mejor publicidad para el teatro creo que siempre ha sido la de boca en boca, y bueno, Broadway es el mejor ejemplo de eso, ¿no? Si algo gusta, si algo llama la atención, si algo es diferente y hay que ir a verlo, pues alguien lo publica, todo el mundo lo lee y todo el mundo lo va a ver. O si algo no Wow. gusta, pues no gusta, ¿no? Recientemente hiciste On Your Feet, que es de la familia Stefan. Sí, interpreté a Emilio De eso, Estefan. ¿te tratabas de Emilio? Sí, yo era Emilio.
Hablaba con acento cubano y toda la cosa, ya tú sabes, caballero, así. Escúchame una cosa, me parece muy interesante lo que estabas diciendo de los reviews de las grandes revistas, que yo siento, y esta es mi opinión, que Sí. ya todo lo que es un poquito el mundo del entretenimiento ha perdido su respeto Mm, por la desesperación de todos crear titulares y hacer noticias, el clipping que se dice, o sea, crear una noticia para que la sí. gente haga clip. Pero qué bueno que sigues diciendo que existen revistas o que existen sitios que la gente sigue respetando. ¿Qué quiero decir con Sí. esto? Que si ellos dicen, mira, on the feed is good, la gente va a verlo, compran tickets porque Ujú, creen en ellos. ujú, completamente de acuerdo. Y es el caso en el teatro, ¿no? Hoy las redes sociales también, ¿no? Igual y ya no es necesario comprar todo el periódico, pero si lees el artículo en Twitter, pues ya, ahí Mauricio, básicamente. Twitter igual. Yo en las redes sociales pienso que hemos perdido todos literalmente lo que es el sentido o sea, ¿cómo se dice esa palabra? Que uno, cuando uno pierde, ay, hoy se me ha ido 2 veces esa palabra. Que ya estamos más Cuan- allá del bien y del mal, ¿o qué? En Twitter, no, que ya todos. todo parece una mentira, que ya no Ah, tienes sí. el respeto, o sea, que no has, que has perdido, es una palabra básica que usamos todos los días, pero se me olvida varias veces al El día. sentido común, sí. No, Eh, voy a tener que googlear, qué horrible. Cuando uno pierde exacto. el, La ¿cómo se? compostura, No, 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 no. pierdes la razón, Cuando un periodista ya nadie le, objetividad, no, objetividad, credibilidad. la credibilidad, ok, 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 ok. Dios mío, ¿por Sí. qué era tan difícil encontrar esa palabra? Cuando uno pierde la credibilidad. Yo creo que antiguamente había revistas, había periodistas, había personas que tenían credibilidad. Y si Sí. ellos lo decían, tú decías, como dicen en mi pueblo, santo de misa, ahí está. Ahora yo creo que muy poca gente tiene credibilidad, porque ya todo el mundo se ve como, o nos vemos muy desesperados porque nos vean o hagan clip. Entonces, Sí. anyway, voy a cambiar de tema porque realmente este no es el tema de podcast, pero me quedé ahí atascado con que se me olvidó la Te llamó la palabra, Dios atención mío. por algo te llamó la atención. Sí, ok, entonces en la revista que se llama Latinus, Latin USA, Ajá. salió un titular que dice, y voy a empezar un poquito para que la gente entienda un poco y luego tú, Ujú, Mauricio, tú cuentas tu historia, pero yo para que la gente un poco entienda. Salió un titular que decía, presentan 10 denuncias por acoso, abuso sexual y violencia en contra del exproductor musical Toño Berumen. Esto ujú. es una noticia que sale un poco para México, porque es un productor muy conocido, que entre ellos ha tenido muchos grupos juveniles de niños. Tuvo a menudo, también en algún tiempo creo que fue manager de Dana Paola, de varios. Ujú. Entonces, tú te sales a la palestra o salen muchos titulares porque tú das una declaración. Entonces, Así ahora quiero es. que tú me vayas contando. Así es, pues hago esta declaración precisamente que mencionabas antes a Sasha Sokol. Ella decidió el 8 de marzo de este año, que es el Día Internacional de la Mujer, publicar un tweet, un hilo de tweet bastante extenso y muy explícito en el cual ella narraba su experiencia con su agresor, con en este caso el productor Luis de Llano. Ellos tuvieron una relación cuando ella era menor de edad y él era mayor de edad y duró varios años. Y al abrir su corazón en Twitter y básicamente empezó a escribir esto, pues nos conmovió a mucha gente, ¿no? Y cuando digo mucha gente, pues me incluyo yo también. Yo estaba llegando a mi casa esa noche, venía de un ensayo en Nueva York y una amiga me manda el tweet y lo abro y me tuve que sentar, me acuerdo que me tuve que sentar en la sala de mi casa y empecé a ver cómo el teléfono temblaba, mi mano temblaba, ¿no? Me conmovió mucho lo honesta que fue, lo directa que fue, eh, también lo cruda que fue, porque cuando tienes que denunciar este tipo de cosas tienes que ser así crudo, no, no le puedes poner filtro ni lo puedes suavizar, tienes que ser así de valiente y así me pareció lo que hizo ella. Y pues me remonté, al estar leyendo yo sus palabras y ver que me temblaba la mano y que lágrimas le caían a la pantalla de mi celular, me remonté al 2002 cuando yo fui abusado por otro productor. El que me abusó a mí se llama Antonio Berumen. Y sí, precisamente le hacen el clavo. Es un hombre que trabajó de cerca con el manager de Menudo para luego crear sus propios proyectos. El más famoso creo que es Magneto,
sin lugar a dudas, un grupo muy famoso en los años 90 en México y Latinoamérica, un grupo musical. Después vienen agrupaciones como Mercurio, M5, Dana Paola cuando era niña, Faye, Mónica Naranjo, varios artistas más. Pero sí, un hombre muy poderoso, sobre todo a los finales de los 80s y todos los 90s, y todavía algo de poder e influencia a principios de los 2000s, ¿no? También es un hombre muy involucrado con la Iglesia Católica y México. Es un Dios hombre mío, ya empezamos con las hipocresías. exactamente, que es representante de México en el Vaticano y que siempre ha sido como un vínculo entre las élites de México, el medio del entretenimiento mexicano y el Papa, cualquier Papa que esté. Mentira. Sí, él lleva como 30 años siendo un enlace entre las élites de México, los artistas de México y el Vaticano, grabando La discos única para el explicación que Papa. tengo es que ha pecado tanto que tiene que pedir perdón más cerca. Pues sabrá Dios, pero sí, eso es algo muy bizarro en este caso porque él está muy metido con los dos medios. Hace 20 años ya no está muy involucrado ni mezclado con el medio del entretenimiento, como que eso pasó a ser segundo plano para él y hoy eh, tiene algo que se llama la Orden de Malta, pertenece a la Orden de Malta y pues bueno, sí es un hombre que tiene muchas conexiones en el mundo de la política, en el mundo religioso y en el mundo del entretenimiento, ¿no? Pero cuando yo publico este tweet también extenso en el que confieso que también fui víctima de abuso sexual por este hombre, pues cuál va siendo mi sorpresa, que me llegan mensajes directos a mis redes sociales, tanto Instagram como Twitter, como Facebook, de más hombres diciendo, a mí también me pasó, a mí también, a mí también, a mí también, y a mí también. Y hoy somos más de 30. Leí en un artículo que creo que es una abogada o una activista, Ujú. estaba como con 17 o sea, estaba como hablando con 17 personas que Ujú. están listas como para presentar cargos, que había muchos, creo que eran todos hombres, y que Sí, eran de unas edades de 16 a 35 o de 15 a 35. No así tengo es. muy claras las fechas. No, pero así es, así es. Y hay abusos desde los 90 hasta el presente, ¿no? Y estamos hablando que hay una red Sí, de sí, corrupción. sin querer preguntarte demasiado, pero ¿qué tú explicarías? Porque ¿qué es lo que pasa? Como creo que es algo nuevo en el mercado latino, por Ujú. ejemplo, cuando salió lo de Sasha, que nosotros lo hablamos muchísimo en Despierta América, yo me sorprendía mucho con las preguntas de la gente. Exactamente. Entonces me daba cuenta que no todas las comunidades están a la misma altura de comunicación, que hay No, comunidades que no se ha hablado ese tema, entonces preguntan cosas que igual en el anglo se preguntaban hace 10 años, pero ahora ya se ven claras. Entonces, exacto. como por ejemplo, lo de Sasha se hacía muchas preguntas a la gente, ¿por qué hablan más tarde? Esa es la pregunta Exacto. más básica. Es la que Y más la, nos hacen. Sí. y la segunda que creo que es la que la gente no entiende. Yo creo que la de por qué lo hablan más tarde, pues es más fácil de explicar, porque cuando es un trauma. Entonces, Ujú. es como cuando alguien, yo siempre les digo lo mismo, cuando se te fallece alguien muy cercano a ti o tienes un trauma, por un tiempo no puedes ni hablarlo, ni Exacto. procesarlo. Estás en shock. Ujú. Entonces, se te muere tu papá, tu mamá, alguien, un accidente o algo, te quedas en shock y te pasa, dicen que un año y medio para que tú puedas verbalizarlo. Pues esto es lo mismo. Un Claro. acoso sexual pasa 15, 20 años, 30, 50. No tiene tiempo porque es una cosa traumática. Y Exacto. entonces la gente eso dice, ok. Pero la pregunta que la gente es más difícil es, bueno, ¿y por qué le dijiste que sí? ¿O por qué te dejaste? ¿O Exacto. por qué accediste? ¿Lo hiciste porque querías fama? Eso yo creo que es lo que más la gente comenta Sí. cuando es en el mundo del entretenimiento. Sí, claro. Y lo tenemos muy normalizado, desgraciadamente, y más en Latinoamérica, ¿no? En los países latinos, donde hay un machismo más grande, también donde la religión, con el caso de México, pues la mayoría de la población es católica, cristiana, pues entonces lo ven como un tema tabú todavía, dos hombres, los hombres no deben de hablar de este tipo de cosas, se tienen que aguantar, no lloran, te creen menos cuando eres hombre además, ¿no? Mucho menos. Eso lo dice la misma Rachel Evan Wood, que se ha convertido ella en activista de abuso sexual
por todo este rollo que tuvo con Marilyn Manson hace unos años. Y ella lo dijo en una entrevista hace unos meses que vi la entrevista y dije, wow, lo está describiendo perfecto. Y decía, es que si a las mujeres no nos creen, a los hombres menos. Porque la sociedad, como sociedad estamos predeterminados. Venimos así de fábrica, ¿no? Y hay mucho trabajo por hacer. Hay mucho trabajo por hacer en cuestión de enseñarle a la gente cómo hablar del tema siquiera. No, comunicadores que no saben tocar el tema, entrevistadores que no saben preguntar. El mismo público no está acostumbrado a escuchar este tipo de cosas porque no estamos acostumbrados. Desgraciadamente, pues tenemos que irnos acostumbrando porque este tipo de casos abundan. No nada más existen, abundan y son muchísimos, muchísimos. Esta es la punta del iceberg, ¿no? Creo que detrás de nosotros vienen muchísimas más personas que cada vez tienen menos miedo de hablar, menos miedo de dar la cara, de decir quiénes son, de compartir lo que les pasó. ¿Por qué? Para que esto ya no vuelva a suceder. De alguna manera también hay una sanación colectiva que sucede con este tipo de declaraciones, porque estás tratando de ayudar al final del día a que más gente no viva lo que tú viviste, que fue traumático, ¿no? Y no cualquiera se atreve. Quiero Sí. pararte un momento. Creo que tú pusiste una denuncia, ¿no? Sí. Yo viajé a la Ciudad de México, única y exclusivamente, a poner una denuncia en contra de Antonio Berumen. Y detrás de mí se han presentado 11 denuncias formales, se están preparando otras 17. Y te digo, si somos más de 30 víctimas las que nos hemos unido. ¿Hay alguna posibilidad de que o sea, porque yo sé que a veces, según la ley, cuando han pasado ciertos años, ya prescribe? Sí. Pero los abogados dicen que hay posibilidad de que tenga consecuencias, o solo es un acto de, ¿cómo se diría? O sea, como un precedente, porque Sí, hay unos hay unos casos que sirven para definir lo que es el modus operandi, ¿no? Hay unos casos que sí están prescritos ya, porque ya pasó muchísimo tiempo, que esa es otra cosa que se está tratando de cambiar, ¿no? Ya hay también, por ahí salió una diputada y alguien más que están tratando de hacer que pase una ley en México, por lo menos, en cuestión de lo que es un abuso, una víctima de abuso sexual, que se clarifique que la víctima habla cuando está lista, no cuando la gente quiera que hable, ¿no? Porque, como bien dijiste al principio, hay un trauma de por medio y mucha gente no se da cuenta siquiera que ha sido víctima de abuso sexual hasta que alguien más viene y te lo dice, hasta que alguien más viene y te dice, te hace ver, oye, fuiste víctima de abuso sexual. Ahora, a muchas personas no nos gusta utilizar el término víctima, no nos gusta, ¿no? No estamos acostumbrados, a hombres menos, y hombres de Latinoamérica, pues olvídate, ¿no? Es mucho más difícil. Ahora, si la víctima de abuso sexual de hombre contra hombre y la víctima es heterosexual, todavía más vas a batallar para Sí, quisiera hablar, yo creo que te iba a decir algo. Yo creo ¿no? que el acoso sexual, cuando es de una forma heterosexual, Ujú. tiene menos estigma. Cuando es de dos personas del mismo Del mismo sexo. como que lo ven más como una persona más enferma. No sé si eso Sí, es así una lo ve la explicación. gente, desgraciadamente, y no es, pero sí pasa. Y también da mucho más miedo, le da más miedo, yo lo he visto, lo he comprobado, le da más miedo a las víctimas que sí son heterosexuales y fueron abusados por otro hombre hablar. Sí, porque eso tiene mucho estigma. Hay un nivel de estigma, de vergüenza, de verdad, para eso es tan importante también la evaluación psicológica, algo que más... ¿Has hablado con alguno de tus compañeros? ¿Te han Ujú. escrito compañeros tuyos de algún grupo? ¿Del grupo que maneja él? Ok. Sí, no sé si te ha No. escrito. No he tenido contacto con ellos O para sea, nada. nadie todos los grupos musicales que Que él él manejó, maneja. no. Nada. Ok, entonces, ¿tú crees que pasaba a la gente que él le hacía las pruebas? Bueno, digo, no me consta, no tengo una Polaroid, ni tengo el video, ni nada, pero sí hay dentro de las víctimas, hay gente que fue parte de los grupos que ha denunciado Ok. violencia sexual y abuso sexual también, en este caso, pues abuso sexual agraviado. Yo no puedo hablar por ellos, pero sí hay dentro de las víctimas, hay gente que trabajó con él,
que fue representada por él. Yo nada más fui a un casting. Yo dentro de todo, de verdad soy de los que menos relación ha tenido con él, porque yo fui a su oficina y me pasó esto. Pero hay personas, hay jóvenes que pues trabajaron años con él y la violencia fue distinta, ¿no? Entonces, sí es ¿Cómo un caso podrías difícil. explicar, cómo podrías explicar de la forma que mejor tú creas o quieras la Ujú. experiencia que fue para ti ir a hacer un casting y encontrarte con eso? Uy, pues es traumante, traumática, porque yo tenía 23 años, esto fue hace 20 años y medio, en la Ciudad de México, y nunca te imaginas que vas a terminar en el piso con un señor tocándote, manipulándote, amenazándote y jugando contigo emocionalmente y psicológicamente, ¿no? Hoy con las herramientas que ya tengo de un adulto de 44 años ya sé lo que hizo, lo que pasó, ¿no? Pero pues yo no iba preparado para eso a mis 23 años, ¿no? Es traumante. Yo le hablé a mi mamá directo, salí de ahí, me acuerdo, y agarré mi teléfono celular y le llamé a mi madre, fue lo primero que hice y ella es mi primer testigo, ¿no? Me solté llorando y yo no sabía, yo no asimilaba bien lo que me había pasado, no, estaba temblando de coraje. Luego también pasé por el que es muy común de culparte a ti mismo, de decir, yo lo provoqué tal vez, yo lo busqué, a lo Sí, mejor me los días hubiera que ido llevaba. antes. Sí, o por qué me quedé, muchas cosas que pasan por tu mente y que luego mucha gente te pregunta, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que tú no sabes cómo vas a reaccionar hasta que te pase, ¿no? Sí, Y claro. cada Y persona es distinta. yo sufrí de abuso. Yo escribí un libro y Ujú. conté parte, no he contado mucho por respeto a mis papás y además que escuchan siempre el podcast y todo. Entonces, Claro, no conté mucho para que no se les daría un pequeño infarto a mis padres, claro. pero yo creo que lo que más me costó fue perdonarme a mí mismo por Ujú, el sentimiento de culpa que yo tenía por cómo haber llegado hasta ahí. Como, ujú, ¿cómo pude llegar ahí? O sea, si yo claro, tampoco era un estúpido. O sea, yo nunca he claro. sido un estúpido en la vida. Pero también, nunca he hablado mucho de eso, pero me preparó mucho para este negocio. Porque yo creo que esa experiencia me convirtió en la personalidad que tengo hoy, que es bien directa. Entonces, Claro, como que cuando alguien ha querido mirarme con esa cara, me han visto la cara de sinvergüenza y como que eso les ha frenado mucho. Entonces, yo sí que puedo decir que después de eso no he tenido malas experiencias porque en mi cara veían claramente que yo era el típico que, o sea, conmigo se buscaban un problema. ok, Pero sí que lo he visto alrededor mío, pero una cosa claro, exagerada. Pero yo, bueno, yo lo que hacen los demás yo no me puedo meter, porque claro. pues no me puedo meter, pero sí que lo he visto. Te iba a preguntar otra cosa. Eh, ¿Tú crees que hablando te sientes mejor? ¿Has Sí, sentido esa tranquilidad? sí. Al principio no estaba seguro y de hecho cuando publiqué el primer tweet incluí una frase como de ya no quiero hablar más del tema, ¿no? Ya creo que con esto termino este tema. Yo no sabía que me iba a pasar los próximos 3, 4 meses de mi vida hablando más que nada de eso, porque era algo necesario. Cuando me di cuenta que era algo más grande que yo, cuando me di cuenta que sí, definitivamente era algo más grande que yo, que había demasiadas personas detrás de mí con el mismo dolor o hasta más dolor y con unas ganas de hablar y de sacarlo. Entonces, escucharlos también a ellos eh, y abrirme con ellos y contarles también lo que me había pasado, de alguna manera te hermanas, te vuelves hermano de un mismo dolor. Cuando vas a una fiscalía a denunciar un abuso sexual, tienes que pasar también, es una prueba dura, que son horas y horas y horas, sobre todo, al menos en México Sí, y así es. asumo que Y, a veces los sistemas ujú, también como que te miran cuestionándote. O sea, que hay claro, muchos sí, sí, sí. sistemas Sí, judiciales y muchos sistemas que no son sí. gente, o sea, que son humanos, que a veces tienen Ujú, perjuicios, que a veces tienen creencias y tú estás haciendo unas declaraciones y ellos te miran como, seguro que fue así, no fue asao. O sea, que no exacto, es un proceso fácil, que es un sistema completo, no solo hay cuatro personas que piensan de una forma o de otra, el exacto. sistema es completo y en ese sistema puede ser gente de la calle, puede ser un juez o puede ser un policía, el que tenga Exacto. una mentalidad un poquito, como yo digo, antigua. ¿Tú Sí. qué crees que hubiera hecho la diferencia? ¿Qué tiene que pasar para que ese día no hubiera pasado?
Tú tenías que haber ido, tú hubieras ido, pero que no hubiera pasado lo que pasó. ¿Qué tiene que cambiar para que no le pase a otra persona? Creo que esto que está pasando, ¿no? Que más gente se atreva a hablar y a compartir sus historias no positivas, ¿no? No decir que el medio artístico es literal como una película de Disney, ¿no? De Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Que es un mundo duro en el que hay depredadores, en el que hay personas que te van a pedir cosas que no te deben de pedir. Y esto, si yo hubiera tenido en mi época artistas más grandes que yo, valientes, que hayan salido a denunciar y decir esto no, esto no, esto no es así, Pero, esto no es así, me hubiera pero ¿sabes servido. qué, En esa Mauricio? época no, nadie hablaba, nadie Pero hablaba. no sé si estoy de acuerdo yo contigo. Porque sí, porque yo pienso que la diferencia nada más se va a hacer cuando la gente de poder digan que está con la víctima. Si ahora otros productores poderosos, otros CEOs de compañías de entretenimiento Ujú. dicen que están con las víctimas, ahí comienza el cambio. Porque entonces la gente de poder está asumiendo que han hecho un abuso de poder y que ahora entienden que eso tiene que cambiar. Mientras solo sean las víctimas las que hablan, aún siento que tiene... O sea, no sé si me entiendes, aún Sí, sí, sí. siento que estamos al comienzo, que está muy bien, pero que Alguien queda tiene que mucho. hacerlo, sí. Sí, No, tiene que... queda muchísimo. Digo, si lo comparas nada más con el mundo anglosajón, como bien dijiste, de Estados Unidos en inglés, ellos van adelantadísimos, ¿no? Las mujeres sobre todo, que se han aventado todo este movimiento Me Too hace más de 6 años, que les ha costado la vida entera, ¿no? Por eso también creí en el equipo de mujeres, de feministas, que se ofrecieron ser nuestras abogadas y ofrecieron ser quienes nos defienden a estos hombres víctimas de abuso sexual, porque ¿quién mejor que ellas? Ellas ya se saben el Sí, camino. en Estados Unidos yo creo que la diferencia fue en el momento en que las grandes compañías no querían asociarse con un productor, por muy poderoso que fuera, que Sí. estuviera involucrado en cualquier cosa que tuviera que ver con abuso o con racismo. Y ahí fue la Sí. diferencia. Ese fue el cambio. Vamos a ver ahora, ¿no? Son otros tiempos también. Latinoamérica funciona distinto, lo sabemos, ¿no? Es un medio mucho más machista, mucho más que el anglo. Pero vamos a ver ahora. Las diferencias también es que los hombres que están siendo expuestos ahorita en el movimiento latino ya no tienen el poder que tenían antes. En Estados Unidos es distinto. Harvey Weinstein pues todavía tenía poder cuando sale el Me Too, ¿no? Bill Cosby pues también de alguna manera seguía vivo y seguía en el medio del entretenimiento. Michael Jackson, inocente o no, pues también era el ícono, era el rey del pop. Acá estamos hablando de hombres que generalmente están detrás de y no son tan públicos porque ellos no son las estrellas, sino son los creadores de estrellas. Es un poco distinto los casos hasta ahorita. Yo no sé qué más vaya a salir, ¿no? Yo, como bien he dicho, esta es la punta del iceberg y hemos destapado una cloaca que creo que ya se destapó y esperemos que cada vez más gente pierda el miedo, Yomari, porque es importante el Claro que perder el sí. miedo. Saber que te viene, si vas a denunciar algo así como lo que yo he denunciado, te vienen semanas o meses difíciles, sí, porque hay gente que se va a ir en contra tuya, hay gente que te va a decir hasta lo que vas a morir, pero si sabes que te acusa y te asiste la razón y que estás diciendo la verdad, yo sí creo que al final del día la verdad prevalece, ¿no? Y si estás hablando con la verdad, eso mata cualquier otra cosa, pero requiere mucho valor, no es para todos, no es para todos, igual que la justicia. En países como México te das cuenta que las cosas no son tan rápidas como en otros países, ¿no? Hay gente que luego dice, ¿por qué no lo han arrestado? ¿Por qué no lo han arrestado? Porque en este país, en México, la justicia es lenta. Entonces hay que entender también eso y no desesperarnos. No estamos en Estados Unidos, no estamos en Europa, es distinto, funciona de otra manera. ¿No? Mauricio, millones de gracias por tus palabras, por tu declaración. Qué pena que te tuve que hacer la entrevista con este escándalo. No pasa nada, Me por hubiera algo. gustado solo la entrevista hablar, La primera yo de qué sé, muchas. la primera de muchas, tú cantando o alguna cosa, porque he visto que cantas impresionante, pero nada, gracias, ojalá tu,
tu rompedura del cristal sea el comienzo de quitar esos dobles morales y el comienzo de Sí, algo grande que ayude a las personas a no ser víctimas de nada. muchas gracias. Gracias, te agradezco mucho. Un abrazo Un y abrazo muy fuerte. a usted que me escucha todas las semanas, millones de gracias. Nos vemos la semana que viene, nos escuchamos y lo que siempre te digo, que Diosito te ponga donde más puedas brillar.